Hallé el camino antiguo. Por Manuel Pérez Vila. El purgatorio. Con no menos firmeza que los anteriores dogmas, creía yo en la existencia del purgatorio y en la eficacia de las misas e indulgencias como antídoto. No me había dado cuenta de que no había base en la Escritura para un dogma tan importante y que afecta a todas las prácticas y costumbres de la Iglesia romana. La verdad es que el sacerdote apenas piensa en la Biblia para cimentar su fe, pues es tan grande la veneración que se inculca a los fieles católicos con respecto a su Iglesia, que la enseñanza de ésta sustituye a la autoridad de la Sagrada Escritura, constantemente reclamada por el protestante. Sin preocuparse de ello ni estudiarlo, el católico da por sentado que todo lo que enseña la Iglesia romana es palabra revelada. Este sentir persiste en el seminario, donde toda duda es acallada por la autoridad del profesor. El sacerdote en sus funciones es más libre, pero entonces tampoco se atreve a dudar, y mucho menos a investigar, por temor al propio fruto de sus investigaciones. Sabe que su vida depende del ciego asentimiento a las enseñanzas recibidas de la Iglesia y rehúye meterse en honduras. La frase proverbial de nuestros antepasados faltos de cultura, doctores tiene la Iglesia, es un refugio contra las propias dudas de su conciencia. Varias veces había yo sido atormentado por la idea de que un Dios grande y justo como el que nos describe la Escritura, no podía haber creado el purgatorio. Ni mucho menos estar pendiente de las recomendaciones de los hombres de la tierra, tan enteramente comerciales, al ejercer los dictámenes de su justicia sobre las almas de los pecadores. Voy a dar un ejemplo de ello, cuya certeza puedo garantizar, pues si este libro fuera por algún pueblo del Pirineo se podría señalar con el dedo a su protagonista. Se trata de un sacerdote a quien, por tener amistad con cierta orden religiosa que tiene casa en Barcelona, le mandaban misas que ellos tenían de sobras, como si fueran patatas. El estipendio o paga de aquellas misas era de 15 a 20 pesetas, mientras el que regía en la diócesis en aquel entonces era de 7 pesetas. Aquel sacerdote no celebraba nunca misas a sus feligreses porque perdía de 8 a 13 pesetas por misa. Siempre tenía alguna disculpa para no celebrarlas, y solo las celebraba en casos de verdadero compromiso. Pensaba yo muchas veces que si las almas de sus feligreses muertos habían de esperar que él las libertara del purgatorio con misas, menuda suerte les había tocado, pues tenían purgatorio para una temporada. ¿Es posible que Dios deje en manos de la ambición de los hombres el sufrimiento de almas que solo en él confiaron? Dios es Padre, y ningún padre de la tierra lo haría, mucho menos el que es infinitamente mejor que todos ellos juntos. Como en toda la Biblia no hay un solo pasaje que habla de purgatorio, tuvo la Iglesia romana que echar mano del libro segundo de los Macabeos, en cuyo capítulo 12, versos del 43 al 46. Aconseja orar por los difuntos por ser cosa buena. Este libro no puede ser inspirado, entre otras razones porque encierra contradicciones, cosa no posible en un libro cuyo autor es Dios, aunque el instrumento sea un hombre. Narra 2 muertes del rey Antíoco. En el libro 1, capítulo 6, dice que murió de una tristeza que se había apoderado de él a consecuencia de la derrota sufrida por su ejército en tierras de Judea. Y en el segundo libro, capítulo 1, dice que murió apedreado por los sacerdotes del templo de Nanea. A estas contradicciones tan patentes, la Iglesia romana dice que el que muriera de tristeza o a pedradas son hechos accidentales, que lo substancial es que se murió. Como apreciará el lector, siempre hay razones, aunque sean tan sin razón como esta, para salir del paso. No solamente encierra estas contradicciones, sino errores tan enormes como la alabanza del suicidio de Racías. Y para terminación emplea las siguientes palabras: tal fue la historia de Nicanor. Y como desde aquellos días la ciudad ha estado en posesión de los hebreos, daré aquí fin a mi narración. Si está bien y como conviene a la narración histórica, eso quisiera yo, pero si imperfecta y mediocre, perdóneseme. Creo que cualquier niño instruido en la Biblia conocería, en la diferencia de expresión, la autoridad con que habla cualquier autor inspirado, aunque sea un pobre pastor como Amós,
y la poca confianza que merece un autor que, como él mismo dice, solo ha pretendido escribir historia, y aún pide perdón si ésta no ha salido del agrado del lector. Sin embargo, en este libro se halla el único fundamento sobre el que descansa el purgatorio. Todos los demás textos bíblicos que pretenden aportar en apoyo del dogma no son claros. Ni hablan en ningún modo del purgatorio, ni apoyan la práctica de orar por los difuntos. La Sagrada Escritura no habla más que de dos lugares, cielo e infierno, y hay infinidad de textos por los que se aprecia la no existencia del purgatorio. Traeré 3, para no hacerme pesado. San Pablo, en su segunda epístola a los Corintios 5:1, dice, pues sabemos que, si la tienda de nuestra mansión terrena se deshace, tenemos de Dios una sólida casa, no hecha por mano de hombre, eterna, en los cielos. Y en la de los Filipenses 1, 21, 23, declara que para mí la vida es Cristo, y la muerte, ganancia, pues de un lado deseo morir para estar con Cristo, que es mucho mejor. Como apreciará el lector, esta doctrina está en abierta contradicción con la romana. No cabe duda que San Pablo ignoraba que cuando se deshace la tienda de nuestra mansión terrena, tenemos no una mansión preparada en el cielo sino un lugar en el purgatorio, donde tendremos que tostarnos durante quizás siglos enteros. ¡Qué ignorancia la de San Pablo! San Juan, en su Apocalipsis 14:13, dice, bienaventurados los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos. Pero la buena de Santa Teresa de Jesús, en una visión que decía haber tenido, afirmaba haber apreciado que 1000 años de los más horribles sufrimientos que imaginarse pueden aquí en la tierra son más pasajeros que un minuto de purgatorio. Y la Iglesia romana enseña que por muy santo que haya sido uno aquí en el mundo, siempre le queda algo que purificar en el purgatorio. Por consiguiente San Juan, en vez de llamar bienaventurados a los muertos en el Señor, debía de llamarles muy desgraciados y no afirmar que descansan de sus trabajos en la tierra. Menudo descanso el pasarse años y años en medio de tan horribles tormentos. Afortunadamente nosotros sabemos que cuando muramos, si hemos creído en Jesús y por consiguiente somos salvos, vamos al cielo, porque no hay, pues, ya condenación alguna para los que son de Cristo Jesús, Romanos 8:1. Hemos dicho que la Iglesia romana aportaba otros textos bíblicos pero que eran obscuras dichas interpretaciones. Para que el lector aprecie por sí mismo, presentaré los dos textos que trae y cuya lógica exégesis nada dice, ni tiene que ver con un lugar de purificación después de la muerte. El primero es la amonestación de Jesús a reconciliarse con el prójimo, por respeto a Dios que lo manda y no mira con buenos ojos un adorador rencoroso, Mateo 5:24, y por respeto a la autoridad humana, con la cual siempre es desagradable tener cuentas pendientes, verso 25. Nada hay en este pasaje que pueda hacer referencia al purgatorio. El segundo es la declaración del apóstol Pablo, de que debemos trabajar honestamente y con buenos materiales para el Señor, ya que no es la apariencia de nuestra labor, sino la realidad y bondad de la misma. Lo que Dios conoce y apreciará en el día del juicio, 1 Corintios 3. Para que el lector pueda darse cuenta de la honradez literaria del anónimo autor de la antes citada serie de opúsculos antiprotestantes, vamos a transcribir el texto bíblico según la traducción del protestante Valera, y tal como nos la da el referido librito titulado Hasta el último cuadrante. La obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, porque por el fuego será manifestada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego hará la prueba. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno fuere quemada, será perdida, él, empero será salvo, mas así como por fuego. Traducción de Fe Católica. La obra de cada uno será puesta en evidencia. El gran día lo mostrará, y será con fuego en esta manifestación. El fuego probará de qué calidad es la obra de cada uno. Si esta obra permanece, el que la ha edificado recibirá su salario. Si la obra de otro perece en las llamas,
padecerá él un castigo, él se salvará, ciertamente, pero como a través de fuego. Solo conozco ligeramente el griego, pero el más lego en la materia puede convencerse, con la simple ayuda de un buen diccionario griego-español, que la traducción recibirá un castigo, se aparta totalmente del original. Los traductores Nácar y Colunga no se atrevieron a traducir el texto de un modo tan favorable a la tesis católico-romana del purgatorio, y tradujeron: aquel cuya obra subsista recibirá el premio, y aquel cuya obra sea consumida sufrirá el daño. Él, sin embargo, se salvará, pero como quien pasa por el fuego. En este caso el daño puede ser la pérdida de la recompensa que debería recibir si su obra hubiese sido buena. Esta es sin duda la idea del apóstol, pues la frase como quien pasa por el fuego no puede referirse a ningún fuego purgatorial, pues en tal caso sería impropio decir, como quien pasa, sino que habría que afirmar: pasará por el fuego, o bien, después de haber pasado por el fuego. Es precisamente la expresión como quien pasa, la que suprime y contradice toda idea de purgatorio. Si dijera a alguien, será como si estuviera enfermo, todo el mundo entenderá que está sano. La verdadera exégesis de la frase se puede entender por el texto paralelo en Zacarías 3:2, donde el Señor dice del sacerdote Josué: ¿no es por ventura ese un tizón que acaba de ser arrebatado a la hoguera? Y en Amós 4:11, donde Dios dice a su pueblo: fuisteis como tizón sacado del fuego. Es decir, fuisteis sacados del peligro, salvados a última hora, cuando estabais a punto de perecer. Este fue el caso del ladrón salvado en la cruz, el cual no fue al purgatorio sino el mismo día al paraíso. Es esto lo que ocurre también con muchos cristianos convertidos en los últimos momentos de su vida, que entran en el cielo sin la oportunidad de aportar ningún caudal de buenas obras que les granjee una entrada triunfal. Según 2 de Pedro 1:11, o una gran recompensa en el reino eterno, 2 de Corintios 5:10. En esta situación pueden hallarse asimismo muchos cristianos que no sirven al Señor del modo debido, cuando su obra sea juzgada nula y ellos sean salvos sin recompensa. Son innumerables los ejemplos que podríamos poner de textos amañados a gusto del traductor romano, para servir los intereses de su iglesia más que a la verdad. He aquí el mismo texto en dos versiones católicas, la una de Nácar Colunga, más fiel al texto griego, y la otra de Torres Amat, amañada para apoyar el dogma católico de la salvación por obras. Texto de Nácar Colunga. Pues de gracia habéis sido salvados por la fe, y esto no os viene de vosotros, es don de Dios, no viene de las obras, para que nadie se gloríe, que hechura suya somos, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, que Dios de antemano preparó, para que en ellas anduviésemos. Texto de Torres Amat. Porque de pura gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no viene de vosotros, siendo como es, un don de Dios, tampoco en virtud de vuestras buenas obras anteriores, puramente naturales, para que nadie pueda gloriarse. Por cuanto somos hechura suya en la gracia, como lo fuimos en la naturaleza, criados en Jesucristo para obras buenas, preparadas por Dios desde la eternidad, para que nos ejercitemos en ellas y merezcamos la gloria. Efesios 2:8-10. Fue la idea del purgatorio la doctrina no apostólica que empezó a agitarse en el ambiente cristiano desde muy temprano. Pero a pesar de ser compartida y afirmada por muchos escritores cristianos, todavía no era considerada segura en el siglo IV, como nos lo prueban estas citas de San Agustín: la fe católica, descansando sobre la autoridad divina, cree que el primer lugar es el reino de los cielos y el segundo el infierno, desconocemos por completo el terce. Es extraño que esta cita no se haya refutada en los volúmenes de fe católica que se refieren al purgatorio. Se limitan a aportar otras citas de San Agustín que parecen contradecirla. Después de lo dicho, el lector podrá juzgar hasta qué punto puede darse valor a las mordaces ironías del anónimo autor o autores de la colección de opúsculos, Fe Católica, respecto a las inexactitudes literarias que dicen haber hallado en diversas publicaciones evangélicas y particularmente en el libro A las fuentes del cristianismo.
A pesar de que en la mayoría de los casos reconocen haber hallado las citas de los santos padres y no saben cómo explicarlas. En lo que a mí toca, cada día es mayor mi gozo y mi agradecimiento hacia Dios, que abrió mis ojos para que hallara el camino antiguo que descubrió Cristo, que siguieron los apóstoles y todos aquellos que con la gracia de Dios rompieron las cadenas que al mundo y a su religión nos ataban.